Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Hoy os traigo un red alert, red flag, como dicen ahora. Una manera de detectar que la persona que está hablando contigo no tiene intención de debatir, tiene intención de embarrar el campo, de tirar el tablero y de boicotear cualquier posibilidad de comunicación. Además, este tipo de técnica impide que podamos pensar correctamente, porque dinamita el lenguaje. Estoy hablando de la redefinición de términos. Estoy hablando de que cuando hablas con una persona y estás manteniendo un debate compasivo, que es un debate en el que cada uno hace por entender al otro, que hace un esfuerzo por entenderlo bien, que sobreentiende generalizaciones con el objetivo de que intercambiemos argumentos, esa persona boicotea cada uno de los términos con el efecto de que no podáis discutir. Esto será muchísimo más de lo que creéis, esto tiene una extensión que mueve la ventana de Overton y que nos impide pensar correctamente. En 1964, ese libro de George Orwell, existe el doble pensar. Pero el doble pensar no es solamente incluir términos contradictorios. La guerra es la paz o la mentira es la verdad. ¿De acuerdo? El doble pensar, el objetivo del doble pensar es ese, que no puedas pensar correctamente. De esa manera se crean términos nuevos como por ejemplo género y sexo. ¿Por qué? Porque, claro, el sexo es muy difícil de negar, ¿no? Hay diferencias anatómicas, no solamente cromosómicas o diferencias genitales entre hombres y mujeres, sino que es que además si coges un arqueólogo y coges un esqueleto de hace 8.000 años, rápidamente te dirá si era de un hombre o de una mujer. Es decir, nuestra anatomía, nuestro cerebro, muchísimas cosas funcionan de forma diferente porque el sexo es una realidad biológica. Como este término era muy difícil de rediseñar, que ya se intentó, ¿eh? Cambio de sexo, ¿de acuerdo? Se dice cambio de sexo, no cambio de género. Pues, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho, por ejemplo, redefinir, tomar un metasexo, que es el género. ¿Y el género qué es? Pues, ¿cómo te percibes tú? La percepción, algo tan subjetivo, que una cosa tan subjetiva que es imposible legislar sobre ella. Es como hablar sobre el amor. El amor para un sadomasoquista no es lo mismo que para otra persona, ¿de acuerdo? El amor a tus padres no es lo mismo que en unas personas que en otras, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es normalizar o definir un sentimiento es una cosa que debería ser inabarcable. Sin embargo, ahora, una vez que ya tenemos el término género y que lo mezclamos cada vez que podemos con sexo, ¿de acuerdo? Pues ahora ya es fácil que yo, con este campo de batalla embarrado, con esta redefinición, este metasexo que es el género, ya puedo luego llegar y decir, no, no, es que el género es más importante que el sexo. Porque si una persona se siente de otro sexo, entonces tiene derecho a que los demás, a exigirle a los demás, y aquí está la parte importante, a exigirle a los demás que le traten del sexo o del género que él dice que es. Y por lo tanto puedes ir a tu DNI donde pones sexo y cambiar ese sexo por el género, que es como tú te autopercibes. Este tema, este embarramiento del lenguaje, es una cosa que ya tenemos tan aceptada que gente que es muy precisa en el lenguaje, como Fernando Díaz Villanueva, los utiliza indistintamente y lo ve lógico. Dice, bueno, pero si una persona se siente así, no, el problema no está en que se sienta así, que haga lo que quiera con su cuerpo. El problema es en que en el momento que legalmente cambia su sexo, una cosa que era biológica y objetiva, en el momento que cambia su sexo en el registro civil o en cualquier sitio, en ese momento te está exigiendo a que aceptes su identidad por su simple sentimiento. ¿De acuerdo? De la misma forma, yo podría decir que Dios existe y que es una verdad absoluta, y que por lo tanto te exijo a ti, que esté incluido en las leyes, y como tú niegues a Dios, porque yo siento que Dios existe, cuidado, te niego que tú hables de Dios, porque para mí Dios es real, y yo percibo a Dios como real. ¿Entendéis por dónde va el problema? El problema es que si redefinen los términos, al final se van filtrando en la sociedad esos conceptos, y al final se borran las líneas entre lo que es una realidad y lo que es un concepto.
Este término, además de género y sexo, entra ya en contradicción, ya la más absoluta, digna, como he dicho, de 1964, del doble pensar, en el término que no hay cosas masculinas y femeninas. Esta gente cogieron los términos, los progres, cogieron los términos masculino y femenino, los vaciaron de contenido. ¿Cómo? Con la ausencia total de generalización y la intención manifiesta de no entenderte cuando tú les dices que hay cosas masculinas, propias más del género hombre, de los hombres, del masculino y de las mujeres. Cuando les dices que es más propio de las mujeres maquillarse durante toda la historia, toda el de esta, te dicen que no, que hay hombres que se maquillan. ¿Entendéis? ¿Veis por dónde va el tema, no? Te cogen la excepción y te dicen que no es aplicable. Esa persona no está intentando hablar contigo, esa persona está intentando embarrar el campo. Pero ahí está el problema. Esta gente ha vaciado. Dice, no hay cosas de hombres ni de mujeres, porque hay hombres que pueden hacer esto. Nadie está diciendo que no pueden hacerlo. Estamos diciendo que generalmente hay desviaciones estadísticas que demuestran que los hombres hacen cosas diferentes a las mujeres. Estamos hablando de una generalización. ¿De acuerdo? Y si tú coges las excepciones para no poder hablar, entonces estás impidiéndolo. ¿Qué problema han tenido? Han vaciado masculino y femenino y ahora el cambio de sexo no tiene sentido. Porque si no hay masculino y femenino, ¿para qué te vas a cambiar de sexo? O de género. Dice, no, es que yo me percibo como hombre, pero no hay cosas de hombre. Por lo tanto, como veis, esta contradicción llega a esa situación. No, pero un tío con barba, el pelo largo y con pene y testículos, qué cursi queda hablar de pene y testículos, con polla y huevos, coño. Esa persona puede ser una mujer. Por eso lo de madre gestante o persona gestante o estas locuras destruyen el lenguaje y luego intentan reconstruir con el doble pensar y las contradicciones propias. ¿De acuerdo? Es muy típico de la izquierda. Pero está en todas partes. ¿De acuerdo? Con los feministas está también exactamente igual. Tengo un amigo al que quiero, con el que he debatido varias veces, lo habréis visto por el canal, que se llama Pepe Traveler, y que él siempre quiere hablar de feminismo y que él defiende el feminismo bueno, el bueno. Y le dices tú, ya, pero es que tu feminismo está en tu cabeza. Es que hay tanta... Dice, no, digo, es que mira, si tú coges un 99 grupos feministas, verás que comparten estas características. Tenemos que hablar del feminismo en las características generales, no en tu definición de feminismo. Porque si estamos definiendo tu feminismo como esa cosa ideal en la que las mujeres respetan a los hombres y quieren X cosas, al final no estamos discutiendo de nada. Porque para mí a lo mejor puedo decirte, no, ya, pero yo el feminismo que estoy hablando es el que está extendido, no el tuyo. A mí no me interesa el tuyo. Me interesa que hablemos del feminismo que hay. Y que lo llame hegemónico no significa que haya un 30% de estas feministas y un 70% de las otras, no. Es que la mayoría de las feministas caen en los mismos términos negativos hacia el hombre. Tienen también ese resentimiento histórico hacia el hombre, esa revisión de la historia sobre que las mujeres han estado oprimidas y que de alguna forma necesitan una compensación histórica, una indemnización, lo cual es completamente mentira. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro buen ejemplo. Una persona que cuando estás hablando de feminismo te dice, pues yo soy feminista y yo no creo en eso, y dices tú, ya, pero ese es el movimiento feminista que hay, el que está ahí, el que está sobre la mesa, el que tenemos en la televisión, el que tenemos en las redes sociales. Eso es lo que tenemos hoy, ese es el movimiento feminista. Y dices, ya, pero yo no lo creo así. Digo, ya, bueno, pues ponle otra palabra, invéntate otra palabra para hablar de eso, porque que tú lo llames helado de vainilla vas a tener un problema cuando vayas a comer helado de vainilla, porque helado de vainilla es otra cosa. Da igual lo que tú le quieras llamar, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, también recordar que esto mismo es lo que hizo Adrià en el debate sobre la vida, el valor de la vida. Y tú le dices, hombre, el ser humano valora más la vida de los otros seres humanos que de los animales. Y te dice, no, porque hay gente que mata a otra. Ya, pero esa gente es minoritaria. Ya, pero es que... tú vas a decir la falacia del falso concepto. No, yo no estoy diciendo que no sean personas. Digo que haya gente que nazca con un ojo, no significa que los seres humanos no tengan dos ojos. Entonces, esa persona, la que te dice, no, como hay gente que nace con un ojo, es que los seres humanos no tienen dos ojos. Dices tú.
O sea, tú no estás haciendo esfuerzos por entenderme, estás fastidiando el debate y lo único que quieres es quedar bien y que no pueda ganar nadie en este debate. Eso lo cual es muy sucio. Así que tened en cuenta siempre que hay que intentar, cuando veáis, detectéis esto en un debate, em, intentad poner los términos, intentad acordarlo. Y si esta persona insiste en cuestionar lo que acabáis de acordar en términos, dejad el debate, no tiene sentido. Porque esa persona va a empezar a decir, no, es que para mí es esto, es lo otro, etcétera. Hace poco tuve un debate con un amigo acerca de los países musulmanes ricos y empecé a decirle que no había ningún país musulmán rico que no se basase en el petróleo. Y me empezó a decir, ¿y por qué esos términos? Y digo, bueno, para mí un país rico es aquel que ha generado riqueza. Para mí una persona, si no lo quieres llamar rico, llámalo de otra forma. Yo te estoy dando esa regla. Y bueno, pues empezó a decirme que no entendía esa regla. Digo, ¿qué es lo que no entiendes de la regla? Digo, comparar a un rico que le ha tocado la lotería con un rico al que se ha trabajado su riqueza, no es lo mismo. Yo estoy diciendo que hay unos países que sin tener recursos son de los más ricos del mundo, comparados por ejemplo, con el petróleo. Bueno, pues esta persona continuó y dije, mira, yo no voy a hablar contigo, porque tú lo único que quieres es destruir el lenguaje y que no se pueda hablar. Entonces, yo no tengo interés en eso. Te he dado una regla, resuélvemela. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es una reflexión sobre el lenguaje y de lo importante que es describir los términos para poder hablar, acordarlos y sobre todo detectar si tu interlocutor quiere hablar y tiene una postura dialogante y que te está escuchando. Si no te está escuchando, el debate se puede convertir en una pesadilla. Puede hacerlo para el público, pero será una pesadilla. Os veo en el próximo debate.